quiero compartir con ustedes el caso de la compañía originaria de Estados Unidos, Occidental, que ganó la licitación en la primera ronda de licitaciones que se efectuó aquí en el Ecuador en el año de 1985. Desde ese año entró Occidental a operar, a explotar petróleo en el bloque 15, ubicado en la provincia de Sucumbíos y una parte en la provincia de Orellana. En este bloque además está la reserva biológica Limoncocha, muy protegida, y una partecita muy pequeña también del bloque entra en el Parque Nacional Yasuní. Hay también territorio de la nacionalidad quichua, territorios de las nacionalidades Siona y Secoya dentro del bloque 15, de lo que era en esa época el bloque 15. Actualmente está muy modificado ese bloque. Esta empresa ha sido denunciada por que estas operaciones han causado impactos muy graves, tanto a las poblaciones como a la naturaleza. Se le ha denunciado de utilizar mano de obra infantil para limpiar desechos tóxicos de los derrames que ocasionaba. Se le denunció por ocasionar muchos derrames, principalmente en la reserva Limoncocha. También de arrojar aguas de formación altamente tóxicas en el río Napo en las noches a través de tanqueros, porque son aguas tóxicas, no sabían qué hacer con eso y la botaban al río Napo desde las instalaciones del bloque. También fue denunciada por utilizar violencia extrema contra una comunidad indígena en Limoncocha, que incluso fue sancionada por eso, pero logró una cláusula de confidencialidad. Indemnizó a la comunidad, pero pidió que nadie publique este asunto para que no viole su imagen. Entonces, todas estas cosas ocasionó esta empresa impunemente, porque nunca fue sancionada, digamos, aparte de esta en la que pidió confidencialidad, nunca fue sancionada por todo lo que hizo. En el año 2000, la empresa transfiere el 40% de sus acciones a la empresa canadiense Encana, sin la autorización de la autoridad en el ramo, que es el Ministerio de Energía y Minas en esa época, sin que el ministerio se entere de esta transacción. Y cuando el ministerio se entera, empieza un trámite por violación a la ley de hidrocarburos vigente en esos años, que justamente decía que este tipo de transacciones sin autorización estatal tenía la pena de caducidad del contrato. Y eso fue precisamente lo que se hizo. Se le caducó el contrato en el año 2006, sin embargo, esta empresa le demandó al Estado en un arbitraje en el tribunal del CIADI. Empezó en el año 2006 mismo, aduciendo que se le confiscaron sus activos en el bloque 15, y ganó este arbitraje basado justamente en los tratados bilaterales de inversión que tenía Estados Unidos con Ecuador. Y esta empresa inicialmente pidió $2.300 millones como indemnización, entre indemnización e intereses. Los intereses eran como de $500 millones. A la final, después de todo un proceso de negociaciones, se le condenó al Ecuador a que le paguen $980 millones, cerca de 1.000 millones que recibió ya, fueron pagados por el Ecuador. Le pagaron, según las notificaciones que sacaba el ministerio, este pago lo hicieron con varias actividades, incurriendo incluso en atrasos. Esto quiere decir que acudieron a fuentes como impuestos, aranceles, créditos, incluso saldos de la exportación de crudo para poder pagarle. Y se sabe que después el Estado está pidiendo repetición contra Petroecuador, para que sea Petroecuador el que entregue al Estado el dinero que ha pagado a esta transnacional. A finales de la década de los 90 se le entregó a Occidental el campo Edén Yuturi, que era el campo que realmente tenía grandes reservas de petróleo, que era de donde más sacaba, y se dijo que era un campo unificado y se le entregó de una manera completamente irregular, violando los derechos, porque este era un campo explorado
por Petroecuador. O sea, pertenecía al Estado y sin embargo se le hizo el regalito con el pretexto de incentivar la inversión extranjera, el regalito de entregarle este campo. Se estableció que no hubo trato justo y equitativo con relación a la Oxy. ¿En qué se basó? O sea, evita la discriminación, ¿no? ¿Sabe en qué se basó, Alexandra? Efectivamente fue un proceso bastante largo y un proceso en el donde se pudo evidenciar claramente que se imponía los criterios desde los jueces arbitrales, ¿no? El criterio económico. A ningún momento se tomó en cuenta todos los otros criterios que tienen que ver principalmente con la soberanía, creo yo, porque Occidental violó la ley de hidrocarburos vigente en el Ecuador en esa época. Estuvo clara la violación. Sin embargo, no se tomó en cuenta eso y fue una violación a eso, fue aplastar la soberanía jurídica que tiene el país. Los árbitros consideraron solamente desde el punto de vista económico y basados en el TBI que a Occidental se le confiscó. Ese fue como la base para que gane Occidental este arbitraje. La base eso fue confiscación, eso no fue caducidad por consecuencia de una violación a la ley de hidrocarburos. Eso es que les confiscaron y dentro del TBI justamente dice que las confiscaciones no pueden suceder porque han firmado ese acuerdo, ¿no? Entonces,